Muy buenas tardes amigos y amigas de las redes, muy buenas tardes amigos que nos siguen por las redes. Hoy miércoles 19 de mayo del 2021 y seguimos con un segundo comentario del día de hoy. Señores, eh, la población dominicana tiene que definitivamente seguir madurando. Y digo seguir madurando porque ha madurado bastante. Nuestro país, gracias a Dios, ha vivido momentos de inestabilidad política y de inestabilidad eh, democrática, pero se ha mantenido firme desde hace muchos años. Y las escenas que hemos visto en América Latina, sobre todo en Sudamérica, de cambio de gobierno, pues cada año, a cada momento, no lo hemos visto en República Dominicana hace muchos años. Desde aquel momento de la crisis del 92, cuando el Balaguer ganó las últimas elecciones, que el doctor José Francisco Peña Gómez alertó acerca de un fraude electoral y tuvo que hacerse nuevamente, tuvo que convocarse a elecciones nuevamente en el año 96, luego de que el mismo José Francisco Peña Gómez pues declinara ante la propuesta del doctor Joaquín Balaguer de poder durar 2 años él y 2 años el PRD, que en ese momento era que se suponía que había ganado las elecciones frente a él. Luego de esto, al José Francisco Peña Gómez no aceptar, entonces pasamos a la parte de hacer elecciones y modificar la constitución para que hubiera una segunda vuelta electoral. Y ahí ganó en este entonces el doctor Leonel Fernández y el PLD, que era un partido que estaba en un tercer lejano lugar en la primera vuelta, y cuando se empezó este proceso no era el protagonista. Sin embargo, luego de esto, con el apoyo del Partido Reformista Social Cristiano y Balaguer, pues obtuvieron el poder. Desde ese momento para acá no ha habido momentos graves de la en cuanto a la democracia se puede decir. Por eso digo que hemos venido madurando, que la población ha venido madurando. Aquellas grandes huelgas que se hacían de 3 días, donde morían muchos ciudadanos en las calles, tampoco son los escenarios de hoy en día. Ahora se hacen protestas por las redes, se hacen protestas con calderos, se sale a la calle a protestar, pero ya no de la forma que se hacía antes, donde morían lamentablemente tantos ciudadanos. Por eso vuelvo y reitero que hemos madurado. Sin embargo, tenemos que seguir madurando, sin llegar a podrirnos ni gotear. Porque esta sociedad se hipnotiza ante un gobierno nuevo, se hipnotiza ante una campaña difamatoria utilizada por los partidos para llegar al poder, para obtener votos. Y eso fue lo que pasó en la campaña pasada. Yo digo que el PLD perdió las elecciones por un cúmulo de factores que yo en unos comentarios que hice hace ya unos cuantos meses, pues pude detallar algunas, casi más de 10 razones por las que el PLD perdió el poder en las elecciones pasadas. Pero uno de esos factores es el que veo hoy en día y es el que me indigna, y es el hecho de que la población compró, compró todo lo que le decía el PRM en ese momento. Compró toda la campaña difamatoria, toda la campaña negativa en contra del PLD. En momentos de una crisis sanitaria, donde todos estábamos muy preocupados, donde todos teníamos un estrés emocional por lo que estaba sucediendo. Eso sumado a la situación de inestabilidad política por las elecciones suspendidas de febrero del 2019, de 2020, perdón, pues nos hizo de verdad
bastante cuesta arriba el creer que el PRM podía utilizar este escenario para hacer todo lo que hizo, incluyendo otros partidos como la Fuerza del Pueblo, que era un partido nuevo y que de alguna manera quería notoriedad también en la opinión pública y para las elecciones de ese momento. Ambos partidos, tanto PRM como Fuerza del Pueblo, se unieron para torpedear todas las iniciativas que es desde el Poder Ejecutivo, el gobierno de ese entonces, de Danilo Medina, se enviaban al Congreso para poder hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Recuerdo los grandes debates, las ausencias incluso de legisladores de la bancada de la Fuerza del Pueblo, de legisladores de la bancada del PRM que se retiraban del, del Congreso, de la Cámara de Diputados, al momento de quererse conocer la extensión del estado de emergencia. Recuerdo cómo fueron poco a poco acortando el tiempo para seguir prorrogando los estados de emergencia. Recuerdo que el último estado de emergencia otorgado al gobierno pasado, el presidente de la República, Danilo Medina, dijo que ya era muy difícil seguir pues solicitando estado de emergencia, dadas las complicaciones que habían en el Congreso. Señores, hubo que negociar hasta con diputados de la oposición para que pudieran aprobar en varias ocasiones los estados de emergencia para a su vez poder entonces mantener el toque de queda para los fines de mantener a la población alejada de la sociabilidad y así impedir que el COVID-19 pudiera seguir avanzando. Sin embargo, todo este escenario lleno de diputados y senadores de la oposición en ese momento, alegando cosas inexistentes, de que se estaban utilizando los estados de emergencia para hacer campaña, que se estaban utilizando los estados de emergencia a favor del candidato, que se estaban utilizando los estados de emergencia para hacer compras indebidas y para enriquecerse y otras cosas más. Todo esto, incluyendo algunos legisladores, cuando decían que no se necesitaba seguir ya en un estado de emergencia, porque ya la población estaba en la calle, que ya la población estaba pues saliendo y que ya no era necesario poder hacer esto. Vimos personalidades como el doctor Leonel Fernández, candidato presidencial en aquel entonces de la Fuerza del Pueblo, decir que no era necesario, que para qué seguir con un estado de emergencia y un toque de queda, y que sus legisladores no iban a seguir apoyando un estado de emergencia ni un toque de queda. Personas como Milagros Germán, ahora directora del DICOM, en ese entonces compañerita de campaña del PRM, también decía en una locución, en un momento que algún periodista le preguntó sobre esto, creo que el mismo día que ella pues estuvo apoyando al candidato Luis Abinader en ese entonces, y ella decía que no, que para qué más estado de emergencia, que eso no era necesario. Señora, y todo esto se ha caído por el piso. Lo peor es que la población dominicana no ha visto esto. No sé si lo ha visto y no ha querido hacerle caso. Pero es evidente, señores, cómo se utiliza la politiquería para poder obtener lo que se quiere. Y luego, lo que antes era verde, ahora es morado y nadie dice nada. Lo que antes era malo, ahora es bueno y nadie dice nada. Ahora vivimos en un país que está ahora mismo comercialmente totalmente abierto, sin ninguna restricciones casi mente. Sin embargo, seguimos en un estado de emergencia.
Antes de ayer, nuevamente el Poder Ejecutivo solicitó 45 días más de estado de emergencia. Y luego de eso también amplió, o prorrogó, mejor dicho, el toque de queda con los mismos horarios. Ha venido flexibilizando los horarios, pero aún seguimos en un toque de queda. Ya 9 meses después de las elecciones, a 9 meses después de tú haber dicho que no se necesitaba nada de eso, a 9 meses de ellos estar gestionando la crisis sanitaria por el COVID-19, seguimos en un estado de emergencia, seguimos en un toque de queda, ya para muchos innecesario. Sin embargo, cuando vemos los rebrotes, sí nos damos cuenta que posiblemente sea necesario volver nuevamente a restringir algunas cosas. Pero lo que nos sorprende es que aquellos que decían, legisladores que hoy están en el Congreso Nacional, que se levantaban de su asiento y se iban porque estaban opuestos al toque de queda y estaban opuestos al estado de emergencia, hoy se quedan ahí muy campantes, levantando la mano y diciendo aprobado. Qué pena que la población dominicana todavía no haya madurado lo suficiente para poderle reclamar a sus representantes, a sus legisladores y también al gobierno y a los que representan el gobierno hoy, que antes decían que estaba mal, no le puedan reclamar esto. Y que aquellos tengan la cachaza y la doble moral tan grande de no admitir que aquella vez fallaron y que sí, ahora se necesitaba. Y que no es lo mismo tocar con violín que tocar con guitarra. Y así como eso, están pasando muchas cosas en el gobierno dominicano actual. Cosas que antes estaban mal, cosas que antes se reprochaban, cosas que antes se salían a los medios de comunicación y se paraban en el Congreso a decir y a reclamar y a protestar contra el gobierno pasado, hoy ya no es nada. Hoy todo está bien. Recordamos las palabras de Paliza, senador en ese entonces, por Puerto Plata, cuando se paraba en su posición, en su curul, a reclamar los altos precios de los combustibles. Y enérgicamente y muy enojado decía que el gobierno nos estaba robando y que el gobierno nos estaba poniendo impuestos sin ser aprobados por el gobierno, por el Congreso, pasando todas las semanas aumentos y aumentos y tras aumentos de los combustibles. Ustedes ven a las redes sociales y van y buscan eso. Y ustedes ven hoy a Paliza y ustedes dicen, ¿dónde está ese José Paliza? Ese que antes reclamaba y decía, ¿dónde está? No está, señores. Por eso es que los ciudadanos cada día más debemos ser más conscientes de las estrategias que utilizan los políticos dominicanos y los partidos para poder engatusarnos, hablándonos mentiras, hablando mentiras del otro, desmeritando el trabajo del gobierno de turno para poder llegar a ellos al poder. Yo siempre dije que cuando yo llegara a la oposición, iba a tratar de hacer una oposición lo más justa posible y constructiva sobre todo, porque no quiero ser igual que ellos, como lo eran ellos, cuando lo que ayer estaba mal, hoy está bien. Para mí, lo que ayer estaba mal, sigue estando mal. Lo que ayer estaba bien, sigue estando bien. Por eso los legisladores del PLD han sido coherentes con aprobar cada uno de las solicitudes de los estados de emergencia y también sobre el toque de queda, porque así lo entendimos en aquel momento y seguimos entendiéndolo en el día de hoy. Así también han sido coherentes con las solicitudes de préstamos para seguir financiando proyectos que se necesitan para el país y también para financiar la pandemia y los programas sociales del gobierno actual. Y el PLD ha seguido siendo coherente. Yo espero que la población dominicana pueda estar pendiente y analizando la coherencia de los partidos políticos y de sus representantes.
Nos vemos en un próximo comentario.